Listo. Bueno, ¿están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, vamos aquí a nuestro primer conjunto, ¿sí? Que se llama el conjunto de los números dígitos, ¿sí? Y entonces vamos a marcarlo por acá y ese va a estar marcado como una D mayúscula con un palito ahí al lado, ¿sí? Y entonces el conjunto de los números dígitos, como su palabra lo expresa, se refiere a las huellas digitales, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números dígitos, ¿cuáles son? Entonces, son los siguientes. Entonces son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y pare de contar, ¿sí? Entonces, se me olvidó aquí el más importante de todos, el 0. Ese es el conjunto de los números dígitos, ¿sí? Este es un conjunto que es el único conjunto numérico que es un conjunto finito. ¿Qué significa eso? Pues que se pueden contar sus elementos, ¿sí? Eh, ¿Por qué el hombre tuvo que realizar los conjuntos numéricos? La respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que si tenemos la base de que los números son infinitos, están desde menos infinito hasta más infinito, entonces para su estudio tuvieron que agruparse, porque es eso lo que es un conjunto, una agrupación de términos con ciertas características en común. Y entonces ya nosotros empezamos a trabajar propiedades, operaciones y demás de acuerdo a los conjuntos numéricos. Por ejemplo, los dígitos nos permiten cierto tipo de operaciones, pero no todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no hay números ni decimales, no hay números negativos, no hay nada de esto, solamente los números que no se repiten del 0 al 9. Luego de los dígitos, ¿sí? Vienen los naturales. Y entonces estos naturales, este conjunto de números naturales, ¿sí? Se representa por una n mayúscula, ¿sí? Recuerden que este dígito es algo aquí así, es una d, ¿sí? Igual. Los naturales son los siguientes. Entonces, se representan por una n y son. Entonces, el conjunto de los números naturales son. Entonces, bueno, algunos dicen que el cero no está ahí. Para nuestro estudio, si no nos vamos a complicar, vamos a decir que el cero está ahí. ¿Listos? Y miren lo nuevo que trae este conjunto. Se deben, bueno, ahí escribí naturales, pero es naturales. Resulta que aquí se trajo ya a colación este símbolo que es como un 8 acostado que significa infinito. Y como en la naturaleza hay muchas cosas infinitas, es decir, que el hombre no las ha podido contar, aún en la actualidad, con todos los equipos tecnológicos que se tienen, se pueden hacer aproximaciones, pero hay cosas que todavía no se pueden contar. Entonces, por eso se llamaron conjunto de los números naturales. ¿Qué diferencia hay de los naturales con los dígitos? Pues que los naturales van hasta infinito. ¿Listos? Luego de los naturales, tenemos otro conjunto que se llama el conjunto de los números enteros y se representa por una Z. Y este conjunto de los números enteros tiene los enteros negativos
más el cero, voy a colocarlo aquí como un conjunto unitario, el cero, más los enteros positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay de los enteros con los naturales? Pues ya lo estamos evidenciando que los enteros, ¿sí? El conjunto de los números enteros, incluye ¿a quiénes? A lo que estábamos viendo ahorita, a los positivos y negativos, ¿sí? Y lógicamente también el cero, ¿no? El cero también está ahí. ¿Por qué el cero está en la mitad? Porque el cero no es, o más bien digámoslo así, como una paradoja. El cero por ser positivo no deja de ser negativo y por ser negativo no deja de ser positivo, ¿sí? Es ambos a la vez. Entonces, este es el conjunto de los números enteros. Diferencia de los enteros con los naturales. Fácil, que los enteros ya incluyen cantidades negativas. Es decir, que los enteros van desde menos infinito, ¿cierto? Desde menos infinito, coma, cero. Aquí lógicamente hay 3 puntos suspensivos, pues porque hay muchísimos, ¿sí? Hasta infinito. Pero ojo, los números enteros se refieren, como su palabra lo dice, a cantidades enteras. Es decir, es como si tuviera el -5, el -8, el -10, el -15 y así. Entonces, son cantidades enteras. Vienen ahora otro conjunto que ya no son, que se pueden expresar aparte de enteros también como fracciones, que es el conjunto de los números racionales, ¿sí? Entonces, estos racionales son o se expresan por una Q mayúscula y ya tienen una formulita, ¿sí? Y estos son los que de pronto les va a causar, digamos, horas de estudio cuando vean en cálculo 2 o matemáticas 2 funciones racionales, ¿sí? Aquí hay algo importante, que el denominador es diferente de cero, ¿sí? Y A y B pertenece a los enteros. Entonces, pónganle cuidado. Tenemos los racionales, ¿sí? Tenemos los racionales. ¿Qué es lo que sucede con los racionales? Que los racionales ya se pueden expresar, ¿sí? Y lo voy a escribir por acá. Entonces, el conjunto de los racionales, que es Q, ¿sí? Es el conjunto de los números racionales. Y estos números racionales se pueden expresar, ¿sí? La fórmula ya está aquí colocada, se pueden expresar como cantidades enteras, ¿sí? Como en cantidades enteras, como decimales o como fracciones. Entonces, ustedes van a decir, pero bueno, ¿cómo así? Si los enteros ya los habíamos visto, ya los habíamos trabajado, entonces, ¿por qué están nuevamente? Sí, lo que pasa es que yo puedo tener, por ejemplo, un racional. Miren, yo puedo tener un fraccionario, 10 dividido en 2. Eso es una fracción, ¿sí? Racional significa ración, o sea, viene de la palabra ración. 10 dividido en 2 es un fraccionario, correcto, pero también es un número entero, porque 10 dividido en 2 da 5, ¿sí? Entonces, por eso, ojo, los números racionales, ¿sí? Se pueden expresar como enteros, como decimales y como fracciones, ¿sí? Ahora, hay una propiedad de contenencia entre estos conjuntos numéricos que hemos visto, ¿sí? Entonces lo voy a escribir por acá. ¿Qué significa esa propiedad de contenencia? Que unos conjuntos, propiedad de contenencia, que hay unos conjuntos que están contenidos o metidos dentro de otros. Realmente eso es lo que se dice como que son subgrupos de ellos, son subconjuntos. Y esa propiedad de contenencia incluye a estos conjuntos.
Es fácil, lo voy a explicar, pónganle cuidado qué significa eso. Que los dígitos, estos dígitos están metidos dentro de los naturales, ¿sí? Están contenidos dentro de los naturales. Que los dígitos y los naturales están contenidos dentro de los enteros. Y los dígitos naturales y enteros están metidos dentro de los racionales. Entonces, aquí es importante tener claro lo siguiente, que si yo, por ejemplo, tengo el número 5, yo puedo decir que el número 5 es dígito, es natural, es entero y a la vez es racional. O sea, yo no puedo llegar y decir que por el hecho de ser una fracción, ¿sí? El número, solamente esa fracción sea racional, ¿sí? Ahora, un número entero, cualquiera, por ejemplo el -10, por el solo hecho de ser entero, también ya es racional, por esta propiedad de contenencia, que vuelvo y repito, es estos conjuntos que son subconjuntos de los demás. Dígitos están metidos dentro de los naturales. Dígitos y naturales están metidos dentro de los enteros. Y así sucesivamente. Entonces, estos conjuntos numéricos, ¿sí? Vuelvo y repito, tienen propiedades y operaciones que tienen sus propias características. Luego viene el conjunto de los irracionales, ¿sí? Y este es un conjunto ya un poquito más elitista, ¿sí? Podríamos llamarlo así, pero como, ¿por qué elitista? ¿Sí? Y este puede ser I mayúscula, ¿sí? Hay algunos que lo llaman irracionales como una I mayúscula, hay otros que lo llaman como una Q con una comita, ¿sí? Como una Q con una comita y dicen que son los números irracionales. Estos irracionales son como un patito feo frente a los que hemos visto. ¿A qué me refiero? ¿Cómo así que elitistas? ¿Cómo que? O sea, estos números no se relacionan para nada con estos números, ¿sí? Estos números irracionales, ¿quiénes son? Entonces lo voy a escribir por acá. Entonces, son aquellos, entonces, lo tengo más pequeñito por acá, estos son aquellos cuya parte decimal, ¿sí? Es infinita y periódica, y no periódica, perdón, y no periódica. Entonces, ¿qué números son ahí los de los irracionales? Por ejemplo, el número pi, ¿cierto? El raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 4 no, porque raíz cuadrada de 4 es más menos 2, entonces raíz cuadrada de 4 es entero, es racional. Raíz cuadrada de 4 no, raíz cuadrada de 2 sí, raíz cuadrada de 3 sí. El número pi, ¿sí? El número pi tercios. Entonces, estos son irracionales. Y entonces voy a explicar rápidamente esto. ¿Cómo así que cuya parte decimal es infinita y no periódica? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, yo puedo tener 10 tercios, ¿sí? Pero entonces, si yo hago esa división, 10 dividido en 3, eso me va a dar 3,3333333, ¿cierto? Periódico, ¿sí? 3,333. Entonces, aquí uno le hace un periodo. Esto que estoy haciendo acá, que me quedó como mal, ¿sí? Como una especie de arco encima del número, significa que es 3,33333, se repite. Entonces, cumple la primera condición para que sea irracional, que es infinito, ¿sí? Listo. Nunca tiene fin su parte decimal. Ojo, la parte decimal es todos esos números después de la coma, ¿sí? Pero resulta que me dicen que los irracionales tienen que ser no periódicos. Y aquí este es periódico. Entonces, 10 tercios es racional, ¿sí? Nuevamente, ojo, 10 tercios es racional, no es irracional. ¿Por qué? Porque es periódico a su parte decimal. Ahora hagamos otro, por ejemplo, 5 medios. Vamos a ver si es racional o irracional. Entonces, 5 medios, eso nos da 2,5. Entonces, nos dicen que para ser irracional, la parte decimal es infinita.
Y eso es mentira porque terminó aquí en 5, 2,5. Entonces no es infinita. Entonces, por consiguiente, no es irracional. Es racional. Y no periódica, pues ni siquiera es infinita, pues mucho menos va a ser periódica. Entonces, en conclusión, estos dos números que acabé de colocar son racionales, no irracionales, porque, vuelvo y repito, para que sean irracionales, ¿sí? Tienen que, tienen que, en su parte decimal, ser infinita y aparte de eso, no periódica. ¿Listos? Ahora, la unión de los racionales más los irracionales, ¿sí? Es decir, la unión de estos dos se llama un conjunto muy grande y utilizado que se llama el conjunto de los números reales, ¿sí? Y este conjunto de los números reales, pues son los racionales más los irracionales, ¿sí? Ese es el conjunto de los números reales. Por último, todos esos números que hemos visto, ¿sí? Pertenecen al conjunto, ¿sí? Todos estos pertenecen al conjunto, pero me va a tocar borrar este pedacito porque me daña mi cuadro. Por favor, recuerden que el título era conjuntos numéricos. Pertenecen al conjunto de los números complejos. ¿Listos? ¿Por qué? Porque es que eso, aunque esos números no los alcanzan a ver ustedes en su carrera, sino por ahí, en algunas ocasiones, algunas cositas. Esos números complejos son todos los números, ¿sí? Que tienen ciertas particularidades. Entonces, bueno, démoslo ahí. Entonces, números complejos. Números se representan por C mayúscula y son los números complejos. Estos son de la forma A más BI, ¿sí? A más BI, tal que A y B pertenecen a los reales, coma, y son imaginarios. Bueno, no se me asusten, tranquilos, hasta ahora estamos, bueno, hasta ahora pues lo que estamos haciendo es eh, manejando un tipo de notación, realmente que son estos conjuntos numéricos. Los complejos son A más B, I, donde A y B son reales, ¿sí? Y la I son imaginarios. ¿Qué significa eso, muchachos? Fácil, no nos vamos a complicar. Que en los números complejos tienen a los reales, es decir, a todos estos que ya nosotros habíamos visto, y también tienen a los números imaginarios. Esos números imaginarios son, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Raíz cuadrada de menos 1 es un número imaginario, ¿sí? Pero vuelvo y repito, todos los números, todos, sin excepción, son complejos. Y entonces ustedes van a decir, ¿por qué? Pues porque los reales están metidos dentro de los complejos. Porque el número A y el número B, en este caso, son reales. Entonces ya tiene una parte real. Y aparte de eso, tiene una parte I, que es la parte imaginaria. Entonces, muchachos, esto es lo que son los conjuntos numéricos. Esto prácticamente no lo pregunto en el parcial, ¿sí? O sea, haré de pronto una preguntita, por ahí algo así de teoría, pero pues esto es una, digamos, es importante que ustedes lo manejen porque más adelante en cálculo o aún en esta misma matemática van a decir, por ejemplo, se cumple solamente para los enteros. Entonces ya ustedes en su cabeza tienen que saber cuáles son los enteros, los positivos y los negativos, ¿sí? Pero no se cumple para los racionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los racionales y los enteros? Que los racionales pueden ser fracciones, pueden ser decimales, mientras los enteros no. Por ejemplo, los enteros es el número de años de, sí, o la edad de una persona. Entonces, ¿cuántos años tiene? Entonces puede decir 25, 22, 30, 35, son números enteros. Mientras, si yo digo cuál es su estatura, entonces la estatura sí se puede expresar en números racionales. Entonces, es esto, muchachos, es esto lo de conjuntos numéricos. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor, algo que no hayan entendido?
Profe, yo creo que, yo creo que, yo creo que hay muchas dudas, pero bueno, Bueno, entonces, muchachos, ¿cuál es el consejo aquí? Y lo dejo en la grabación, ¿sí? No la voy a detener, pero porque lo voy a decir. Aquí es donde ya ustedes empiezan a manejar su tiempo, ¿sí? Y una asignatura como matemáticas, yo lo tengo claro y se los mantengo y se los digo de que esa no es la piedra en el zapato para ustedes terminar su ingeniería. No lo debe ser así, pero sí es una asignatura que les necesita tiempo, ¿sí? Que necesita que ustedes le dediquen por lo menos un tiempito en la semana. Tenemos dos encuentros. Yo no les voy a dejar talleres o trabajos extensos, sino les dejo por ahí consulticas de lunes a jueves. Pero recuerden que para el primer parcial les voy a dejar el taller uno. Entonces, ahorita, tan pronto se termine ya pues el encuentro, les voy a subir un tallercito con ejercicios de cantidades positivas y negativas para que lo vayan haciendo, ¿sí? Con eso ustedes van aprovechando este tiempo hasta el lunes. No sé si les dijeron, el lunes va a haber una reunión, ¿sí? Para todos los estudiantes de ingeniería de sistemas. Entonces, vamos a asistir, vamos a participar porque es una reunión bien importante y después programamos cómo recuperamos ese tiempo, ¿sí? Podemos, digamos, y decir el jueves adelantamos o trabajamos una horita más y otro día, ahí lo miramos a ver cómo lo cuadramos. Entonces, la idea es recuperar ese tiempo antes del parcial por si quedan dudas. Pero vuelvo y les repito, muchachos, esto no se aprende así al ritmo que vamos, ¿sí? Yo como profesor o como tutor o docente aquí de la universidad, pues lo que quiero es darles el panorama de lo que es la asignatura, pero ya, por ejemplo, la próxima clase ya no va a ser sobre esto, ya va a ser sobre ecuaciones y fraccionarios. Entonces, yo les sugiero, les aconsejo que no dejen acumular dudas, que si ustedes realmente quieren aprender signos, les toca que saquen un tiempito y se pongan a desarrollar esos ejercicios, miren videos y que esos signos ya queden a la perfección. Con eso los temas que vienen no les va a causar inconvenientes. Y esto de los conjuntos numéricos, ¿sí? Esto de los conjuntos numéricos es una teoría muy importante para darles como la bienvenida a las estructuras algebraicas que caracterizan las matemáticas como tal. Porque si ustedes llegan y miran esto desde el principio acá y con esas letras y todas esas cosas, pues va a decir, bueno, esto está como enredado, pero realmente no lo es, ¿sí? Es simplemente definiciones, que es el conjunto de los dígitos naturales, enteros, racionales, reales y complejos. ¿Sí? Entonces, muchachos, la idea es que revisen la grabación y que se pongan a hacer el tallercito juicioso. ¿Sí? Vamos a dejar la grabación hasta acá.